¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder compartir una enseñanza más del estudio de la palabra, una enseñanza que Dios nos está dando para varones, son enseñanzas específicamente para varones y donde Dios nos ha permitido adentrarnos al estudio de las escrituras en lo que es la carta a los Gálatas, en específico en las obras de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué nos metemos a estudiar esto? Porque esa parte de la vida en el varón muchas veces está, o a la fecha, está torcida. El varón, los actos que hoy lleva a cabo el varón son actos muy vergonzosos, son actos de verdad que muestra, ¿no? Una vida totalmente separada de Dios, una vida totalmente alejada de Dios, una vida que no es la que vendría siendo la correcta para la vida de los varones. Pues hemos tomado este estudio de la carta a los Gálatas en relación a las obras de la carne para aquellos varones que están dispuestos a escuchar a Dios en sus vidas, para aquellos varones que están dispuestos a decir, bueno, yo quiero caminar correctamente conforme a los principios, conforme a los mandatos, conforme al orden de Dios. Por eso hemos estudiado en esta carta, en el capítulo 5, versículos 19 al 20, donde muchas veces en ese labor, en lo que Dios nos ha llamado a hacer como varones, hemos realizado actos que no son correctos, que son desagradables, como ya lo estudiamos, ¿no? Situaciones de adulterio, situaciones de inmundicias, situaciones de enemistades, de celos. Y seguimos estudiando en relación a estas obras de la carne que se reflejan en la vida de los hombres, de los seres humanos en general, pero en específico de los varones. Entonces, queremos caminar como varones de Dios, queremos ser verdaderos hombres de Dios, creación de Dios como Dios lo hizo. Bueno, si queremos comprometernos con Dios, vamos a encontrar mucha oposición. Nos vamos a enfrentar a muchos enemigos y como lo hemos mencionado, el principal enemigo al cual nos enfrentamos, el cual tenemos nosotros, es nuestra propia carne. Los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos seguidores de Dios, tienen que vivir una vida de compromiso, de perseverancia, de acuerdo a esos principios. Ahora, esa lucha que tenemos con la carne son esos deseos, esas pasiones pecaminosas. Carne, ya también lo hemos mencionado, se refiere a esa vida independiente a Dios, confianza totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Y sin Dios, esa oposición a Él, los resultados que va a dar son resultados que no son agradables, son resultados totalmente contrarios. Es una rebeldía total hacia Dios, pero también es un daño total a nuestra persona como varones, pero también a los que están a nuestro alrededor, en específico nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces los resultados son malos, los resultados son vergonzosos. Y esas prácticas que el mundo ve como normales, que el mundo ve como algo, pues, que no le da mucha importancia, dañan nuestra vida, dañan la vida de nuestra familia y nos aleja totalmente de Dios. Entonces, para vencer esos deseos carnales necesitamos la ayuda de Dios. La solución no está, también lo he mencionado, no está en que le echemos ganas. La solución no está en que tengamos la voluntad. La solución está en que esa voluntad la rindamos a Dios y que entonces podamos recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que solamente es por medio de Cristo que nosotros podamos vencer esos deseos, esos pecados carnales. Hoy vamos a ver dos puntos más que son las contiendas y las disensiones. Cuando hablamos de contienda, estamos hablando propiamente de una discusión, una pelea, una riña, un debate, ¿sí? Es la acción que lleva a cabo una persona que busca en todo tiempo y en todo lugar el pleito, el reñir con otros. Hoy lo vemos como, repito, como la sociedad lo ve como algo normal, donde las personas desde un coche a otro se empiezan a gritar, donde se pueden llegar hasta bajar y discutir o hasta agarrarse a golpes. Esas son personas contenciosas, son personas que están sujetas a esos deseos carnales, a esas pasiones pecaminosas que nos llevan a lo que es la parte de la contienda. Pero ya fíjense hasta qué punto nos lleva estas contiendas que varones se ponen a gritarse con mujeres o hasta mujeres
quieren enfrentar a esos varones. Esas son las contiendas. Eso es lo que hoy se vive en la sociedad. Eso es lo normal, lo común que hoy vive la sociedad. Pero ¿qué origina esas contiendas? ¿Por qué hay esa contienda en el corazón de los seres humanos? Bueno, cuando hablamos de esas contiendas, son conflictos que hay en el hombre por causa del egoísmo y de la ambición. Por esos esfuerzos egocéntricos, por ser el número uno, por el ganar a costa de lo que sea. Que no me gane en mi lugar, yo iba primero, ¿por qué se metió? Todo esto tiene que ver con el egoísmo, y la misma palabra lo dice, el ego, el yo, el que nadie está por encima de mí, yo voy en primer lugar, yo soy el primer lugar, y eso lo lleva a ese tipo de contenciones, ese tipo de contender con la gente, el querer mostrar a los demás que soy más fuerte, que nadie me puede ganar, que soy más capaz, que nadie puede pasar por encima de mí. Eso es una persona contenciosa. Y en muchas ocasiones así podemos contar a aquellos creyentes que viven también en ese tipo de actitudes contenciosas. Fuera, en el trabajo, en la calle, pero también dentro del hogar. Entonces, esa palabra, contención, ¿sí?, nos habla de una rivalidad, de una ambición engendrada por motivos egoístas. Este tipo de actitudes es lo común de personas que no tienen a Dios en sus vidas. Pero el problema es para los que sí se dicen ser seguidores de Dios, para los que dicen tener a Cristo en sus vidas. Son actitudes totalmente inapropiadas, inaceptables para creyentes. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo número 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí adelantito en el versículo 23 y 24, en la misma segunda carta a Timoteo: pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La actitud contenciosa no es agradable a los ojos de Dios, y menos entre los que son miembros de la iglesia o dentro de una familia. Este tipo de disputas, este tipo de contenciones surgen de mentes ignorantes y sin educación, y que no van a obtener ningún beneficio. Si bien es cierto, el contexto de estos versículos que leímos en la segunda carta a Timoteo hablan acerca de cuestiones doctrinales, también se aplica al carácter del creyente. El carácter del creyente no debe ser contencioso. No por cualquier situación caer en una discusión, en una disputa con los demás. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 19. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Esas personas que aman las disputas, las contenciones, buscan siempre obtener la razón de todo. En ese sentido de que de rechazar al prójimo, de dañarlo, de causar un daño a las otras personas. Dentro del matrimonio también es algo muy común. ¿Por qué? No por el hecho de querer dañar al otro, sino simplemente de imponer. El deseo de tener siempre la razón, el querer imponer sus ideas, el que nadie lo contradiga, aunque no tenga la razón. Y la actitud del verdadero creyente es aquella que es totalmente contraria a este tipo de forma de ser contenciosa. Carácter del creyente tiene que ser una persona apacible, como dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Apacible nos habla de una persona pacífica. Algunos pueden mencionarme que estas características son solamente de líderes de la iglesia, pero ¿qué crees? Que no es así. Aunque tú no planees ser un líder de la iglesia, tu vida, ¿sí?, este tipo de directivas, este tipo de carácter, ¿sí?, tiene que ver con lo que Dios dice para los que son suyos.
tiene que ver con lo que es correcto y verdadero. Y entonces uno de los puntos es no pendenciero. ¿Sabes qué quiere decir no pendenciero? No golpeador, no belicoso, no buscar los pleitos, no buscar las contiendas. De verdad es que es una llamada de atención, porque los varones están acostumbrados a qué, a mostrar que no me dejo ganar, que yo soy hombre y que nadie me puede vencer. Eso es algo totalmente erróneo, porque el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Y si algo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es la mansedumbre. Él nos va a dar las fuerzas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente por medio de Cristo. Cualquier persona que se diga seguidor de Cristo debe reflejar el carácter de Cristo, no el carácter de las personas que viven sin Dios, es un carácter agresivo, no, sino el carácter de Cristo. Dice Proverbios en el capítulo 20, versículo 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El tener confianza en sí mismo, el comportarse de una forma valerosa, el no buscar peleas, el ser paciente. Esa es una forma de evitar las contiendas. Es una persona segura en Cristo y sabe que no tiene que probar absolutamente nada a los demás. En cambio, una persona insensata siempre será una persona contenciosa. Una persona insensata es una persona que no sabe controlar su carácter. La palabra de Dios nos enseña que aquellos que no buscan ser contenciosos, que no buscan los pleitos, son aquellas personas con mansedumbre. Son personas que pueden agradar a Dios y son bien recibidos por el Señor. El Salmo 37, versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Las bendiciones de Dios son prometidas y otorgadas a aquellos que saben guardar su vida en mansedumbre. En cambio, el juicio de Dios viene sobre los contenciosos, sobre los que disfrutan la maldad, sobre los que se deleitan en los pleitos. Hoy en día es muy común que si ven dos personas que se están golpeando, en lugar de ir y poner esa paz, en lugar de traer esa tranquilidad, sacan los celulares para grabarlo y subirlo a las redes sociales, para ganar más likes, para ganar más seguidores. Cuidado, porque es una persona contenciosa y una persona que se deleita en la contención, que se deleita en los pleitos. La mansedumbre, escúchame bien, no es para enfrentar enemigos. La batalla es de Dios. Y esa batalla nosotros tenemos que llevarla a cabo también con una fe, con humildad y con la esperanza de que Dios es el que trae la liberación. Nuestro Señor Jesucristo es el que promete siempre recompensa segura a los que tienen esas actitudes humildes, como lo vamos a ver al final ahorita de la enseñanza. Otro punto también de lo que estamos viendo de las obras de la carne son las disensiones. ¿De qué habla las disensiones? Habla de desunión, habla de división. Indica un estado permanente de división en una comunidad. Significa una falta de acuerdo entre dos o más personas, una falta de aceptación ante alguna situación, ante alguna decisión o alguna opinión. Es una persona que constantemente está en oposición o contrariedad de pensamientos y propósitos de otras personas. Esa es una persona que actúa en disensiones. Y esas disensiones van acompañadas casi siempre de comparaciones negativas. Esto es cuando la persona propone algo o da su opinión acerca de algo, la persona que cae en esta actitud de disensión va siempre en contra, siempre rechaza ese tipo de ideas. Y al final acaba en un rechazo total hacia la persona, hacia sus opiniones, hacia sus ideas y cae en una disputa que después concluye en una contienda. Esto nos tiene que llevar a entender a nosotros como varones que nuestra principal lucha está con nuestra propia carne. Si queremos cambiar nosotros, si queremos rescatar nuestro matrimonio, si queremos rescatar a nuestros hijos, simplemente agradar a Dios, va a existir una lucha con la carne. Cuando llevamos a cabo actos que no son adecuados, es porque nos dejamos vencer por esa carne. Pero cuando venimos a ser verdaderos creyentes, hijos de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo se está formando en nosotros.
La lucha no se va a acabar. Él nos rescató. Cristo es el único que nos pudo sacar de esto. Pero la lucha no se acaba con nuestra propia carne. Pero ahora en Cristo, que somos nuevas criaturas y que su Espíritu está en nosotros, ahora Él nos va a capacitar para poder vencer esos deseos pecaminosos y que ese carácter perfecto de Cristo se forme en nuestra vida. ¿Como cuál? Su misma mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre habla de una actitud de confianza, humildad, sumisión, una actitud amorosa, paciente y gentil para con los otros. En las mismas escrituras encontramos muchos ejemplos de ese carácter manso, pero el principal ejemplo para nosotros siempre va a ser Cristo. Como dice Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O también como lo menciona el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo, como ese Mesías, sufrió por nuestro bien, llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacernos aceptos al Padre, para abrir ese camino, para tener nuevamente una comunión con el Padre. Y Él nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas, para que reflejemos, te repito nuevamente, el carácter de Cristo en nuestra vida. De verdad, hermanos, muchas veces, ¿cuántos no hemos perdido el sueño por estar pensando cómo voy a salir del problema, cómo voy a enfrentar otra situación, cómo me voy a presentar ante tal persona, si es una persona que me está causando problemas? Tú necesitas descansar en Cristo. Tú necesitas ser una persona que refleje el carácter de Cristo, un carácter manso. Concluyo con lo que mencioné anteriormente. Para aquellos que caminan en esa mansedumbre, en esa humildad, hay promesas de parte de Cristo, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y a qué se está refiriendo? Las bendiciones de Dios para nuestra vida. Yo sé que este mundo cada vez está destruyéndose, cada vez está peor, hay más maldad, pero si nosotros caminamos en esa humildad, caminamos de verdad sujetos a Cristo, bajo esa cobertura y cuidado de Cristo, va a haber paz para nuestras vidas. Me dio gusto estar compartiendo con ustedes una enseñanza más. Estamos casi por concluir toda esta parte de las obras de la carne. Si Dios lo permite, después vamos a pasar a otro punto importante en la vida de los varones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Gracias.